La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Es la burguesía que ha decidido lanzarse de nuevo con toda su furia, su experiencia, sus recursos contra la revolución, contra el pueblo. Es decir, aquí hay un pulseo que puede ser definitivo. Yo por eso llamo al pueblo todo, al gobierno todo, al Partido Socialista, a todos a que miremos bien, evaluemos bien, apreciemos bien y sumemos nuestra fuerza para derrotar una vez más, y derrotar no solo en un momento táctico, no. Estamos obligados a derrotar estratégicamente y para siempre a las fuerzas del capitalismo venezolano y bueno, que no es sino un apéndice del capitalismo mundial. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com, el mejor blog, la escuela política, El Arado y el Mar. En las radios, Voces Libertarias en Caracas, Emisora Cultural de San Antonio en Miranda, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado y Radio Venceremos, en Yaracuy, Radio Sandino y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. En Twitter estamos en @ungrano-de-maíz y en @El Arado y el Mar. El teléfono 0416-626-3300 sigue funcionando y nosotros haciendo Contraloría Revolucionaria. Hay dudas respecto a si es el mejor blog. Hay otro que le late en la cueva, que es trincheraderosas.blogspot.com. ¿De qué Contraloría habla el hombre? La Contraloría Revolucionaria. Pues. Está bien, pues. Bueno, arrancamos con el texto de una vez. Este se quedó en la época de los círculos bolivarianos. Sí, vamos de una vez con el texto, porque si nos ponemos a comentar nos van a quitar el programa también de acá del aire. ¿Le parece? Dale. Vamos a ceñirnos al texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado Las medidas del gobierno son un armisticio claudicante. El anuncio de medidas económicas hecho por el presidente Maduro y las acciones posteriores que provocó indican claramente que se trata de un ofrecimiento de armisticio claudicante al capitalismo. Veamos. Un proceso que se presenta... ¿No va a decir nada ahí? No, claro. Zancudo vino. Sí. No, yo ayer estaba viendo al general de la República, Marcos Torres, que es vicepresidente del área económica, reunido con los buitres del mundo, entre ellos el Banco of America, para explicarle las medidas de la implementación de los nuevos cambios del tipo del dólar. Sí. O sea, una cuestión espantosa. Eso lo que indica es que ya esos bancos, esos representantes, estaban aquí en Venezuela y ya sabían qué medidas iban a tomar. Sí. O sea, que ya todo estaba consensuado con ellos. Vértigo. ¿Consensuado? Sí. Grave. Dale, pues. Sí. Un proceso que se presenta como socialista equivale a una declaración de guerra contra el capitalismo. Es el enfrentamiento entre ambos sistemas. Esa es la verdadera esencia de la guerra. No se trata de un intento por extirpar las máculas del capitalismo, de administrarlo bien, que ocurra sin cola, sin dólar paralelo, sin especulación. Eso sería forcejear dentro de su lógica. Tampoco se trata de repartir la renta con más o menos equidad. El socialismo es, ante todo, una operación para sustituir al capitalismo de raíz por otro sistema cuya esencia sea, recordando a Martí, de todos por el bien de todos. Es un profundo cambio cultural de visión del mundo y se trata de construir el reino de Cristo aquí en la tierra. Pero fíjate qué es lo que pasa. El comandante Chávez estaba claro, estaba en medio de una guerra. Ahí está, ahí lo decía en el audio. Lo dice en el audio. Es una guerra en contra del capitalismo. Esa es la verdadera guerra, no una guerra contra las colas. Sí. ni que porque ponga Macro 3 o 4 cajeras más. No, y sube el horario. Entonces, en esa guerra contra el capitalismo, la socialdemocracia que le entregan en manos, en cuerpo de Maduro, no puedo ver, usted
comandante en jefe de la guerra contra el capitalismo que estaba llevando Chávez. Lo primero que se le ocurre es llamar al ejército enemigo a conversar, y a que le planifique la guerra. Después se quejan de todo eso que ha pasado. Lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar surge de ahí, de ese pecado original de no saber que está situado en una guerra. Tanto es así que ahora llegamos al absurdo de que el Estado Mayor nuestro lo dirige un oficial del enemigo, que es Pérez Abad, que es un capitalista declarado, pues. Sí. Él no tiene la culpa, lo pusieron ahí, le está dando swing a eso. Sí, pasó muy por abajo el nombramiento de Pérez Abad como hombre de asesor del Consejo de Estado. Solo nos alarmamos nosotros y alguno que otro más, pero ahora ya es descarado entregar. El gobierno dice que está siendo asediado, que le están haciendo una guerra para derrocarlo, crea un organismo para discutir qué se va a hacer en esa guerra y pone a un capitalista a dirigirlo. Al enemigo, pues. A una personificación de aquellos que nos están haciendo una guerra. Sí, pero además dice que todo este disparate y esta entrega y esta traición es socialismo. Claro. O sea que es una doble traición. Esto no es socialismo nada. Esto es una traición al sueño de Chávez. Más nada. Y al mandato de Chávez, que lo dice bien en ese micro, y lo dijo el 8. Claro. Voten por Maduro y el socialismo. Entonces el hombre le entrega la construcción del socialismo al enemigo. Una traición al sueño y a la vigilia de Chávez. Entendiendo el proceso revolucionario como una guerra contra el capitalismo, estaremos en condiciones de evaluar, a la luz de esta confrontación, las acciones del gobierno. Por ejemplo, cuando en pleno combate se diseña una política para favorecer el crecimiento del capitalismo, se está inexplicablemente fortaleciendo al enemigo. Cuando se deja en manos del capitalismo la elevación de las fuerzas productivas, se está incomprensiblemente entregando frentes de guerra al enemigo. En relación a esto, les recomendamos que escuchen, ya está colgado en la página de Trinchera de Rosas, el programa de Rosa Natalia y de Rodolfo, porque ayer, que está dedicado, es una respuesta a un artículo escrito por Elías Jagua, pero ayer dijo algo similar el vicepresidente, y tiene que ver con este párrafo y con el párrafo anterior, de qué hablamos cuando hablamos de socialismo. Y ahí está claro cuál es el socialismo de Arreaza, por ejemplo. Dice, convocamos economistas de todas las tendencias para que aporten a la consolidación del modelo socialista. 2 puntos. Justa distribución de la riqueza. Ese es el socialismo de ellos. Ya llegamos al socialismo, si fuera así. No, y no es posible. No es posible una justa distribución de la riqueza en el capitalismo. Si eso fuera posible, no hay por qué hacer revolución. Claro. Ahora, aquí en todo eso que lee Humberto, hay que preguntarse lo siguiente. ¿Quién está mandando? ¿Quién gobierna? Pero no olvídense de que las personas, no, la ideología que está gobernando. Aquí está despedazando a la patria el capitalismo. La lógica del capital. El capitalismo más salvaje y más voraz que pueda existir, que es un capitalismo sin ningún límite, sin vergüenza. Es este que está ahorita aquí en Venezuela, despedazando a la patria. Y es difícil eso que usted plantea ahí en ese texto, de que el gobierno, calificar lo que está haciendo el gobierno. No lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo el capitalismo que infiltró la dirección del gobierno y la dirección de la guerra. El capitalismo que gobierna. El capitalismo que gobierna. Porque bueno, Pérez Abad, ¿de dónde sale? ¿Por qué llega ahí? ¿Por qué se forma una zona especial de colonización y no una zona socialista que se ha venido pidiendo hace años atrás? Es que con la excusa del desarrollo de las fuerzas productivas se ha generado y se ha estimulado una conciencia mucho más egoísta que inclusive que en la Cuarta República. Sí, porque hay más plata. Porque hay más plata y porque el capitalismo es el que está dirigiendo este conflicto. A Chávez lo hicieron a un lado, ¿no? Ese es el gran drama. Ayer le deben haber retumbado, bueno, quizá o quizá no, es una manera de decirlo, de presentar esto que voy a decir, al presidente Maduro las palabras de Álvaro García Linera, cuando dijo ayer en la investidura de la vicepresidencia del nuevo mandato de Evo, que los revolucionarios no llegaron al gobierno para administrar el capitalismo. Mira, y con relación a las zonas económicas especiales, es inevitable... Zona económica de colonización. Hacer la
la comparación cuando las transnacionales le bajaban línea al Congreso venezolano para que legislaran acorde a sus necesidades, del petróleo, de todo. Pero eso que usted está diciendo, las transnacionales ponían los ministros que les interesaba. ¿Y tú crees que Pérez Abad lo puso quién ahí? De golpe salió Pérez Abad, eso fue un ¿cómo dice? Consensuado. Eso fue consensuado con el capitalismo internacional. Fíjate tú, la grosería que el presidente del capitalismo, Maduro, llega y tira las medidas, y a poquísimas horas estaban aquí los buitres ya. O ya estaban, como dicen, son varias. Ya estaban aquí. Varios bancos, no solamente el Banco of America, no, que podría estar acá por ahí en Margarita o en Los Roques de vacaciones. Y vean, aparecieron de repente. Oiga el programa de Trinchera de Rosa Natalia, donde está la explicación de cada uno de esos quiénes son. Son raspaollas, buitres, come carroña, lo peor de la economía. Vinieron. Ya no es eso que dice Saturno, de que no, con la excusa de subir la fuerza productiva, no, eso era hace unos días atrás, ahora es descarado, vendiendo la patria. Se soltaron los demonios. Y sale un tipo como Jesús Farías, de la Comisión de Economía del Congreso, a decir que bueno, baja la... No, que la devaluación no siempre es mala. No siempre es mala, sin vergüenza, a favor del capitalismo. Bueno, ¿y a dónde vamos a llegar con eso, chicos? Justificando todo lo que esta gente haga. ¿Cuándo nos vamos a parar y decir, mire señor, ustedes están traicionando todo? Cuando ya no haya chance. Cuando no haya patria ya. Bueno, no nos van a poder decir que no lo dijimos. Aunque pueden es perseguirnos, pero no decir que callamos. Cuando la moral de la masa ya esté por el piso, decepcionada. La revolución bolivariana, después de la operación enemiga que culminó con el asesinato del comandante en jefe, perdió la visión estratégica de la confrontación. Conversaciones con los jerarcas capitalistas, planes conjuntos minaron nuestras fuerzas en lo que es más valioso para un ejército, la moral de combate, la conciencia de por qué se lucha y contra quién se pelea, las razones sagradas que justifican el combate. ¿Quiere que le lea a los que estaban ahí en la reunión? A ver, dígalo. Estaba el que habla inglés. Los bancos. Sí, un inglés perfecto, sí. Estaba el Banco of America. Bank of America. Estaba también el Trend Capital. Trend Capital, yo voy traduciendo. El Bank Ed Global. No está el First National y esos bancos quebrados. No, el Stone Leon Capital y el Invested Vanguard. Sí, pero ¿dónde estaban esos? Puro buitre. ¿Cómo es que aparecen a las horas? Sí. Ahora, cuando tú dices quién gobierna, quién hizo ese control de cambio, esas cosas, eso es un parapeto. Claro. Esos bancos fue lo que hicieron eso. Sí, con sus exigencias. Y para las zonas especiales necesitan ese control de cambio ahí, que es una devaluación brutal, que pone el dólar en 180 por ahora, pues va subiendo. Lo legaliza eso en manos y lo pone en manos de bolsas privadas. De bolsas privadas. ¿Dónde va ese socialismo? ¿Quién aconseja eso? ¿Quién hace esos planes? ¿Quién calcula los porcentajes? Los bancos y los internacionales. Sí. El capitalismo internacional. Entregaron la patria. ¿Y dónde están los militares, pues? Y los civiles patriotas. No aparece nadie, chicos, diciendo, eso sí, no toquen el Esequibo. Mira lo que está pasando en el Esequibo. Señor, el Esequibo no tiene importancia frente a lo que está pasando con la patria aquí. Nos están metiendo los límites aquí en Puerto Cabello. En el Táchira. En el Táchira. El Esequibo es una distractriz. Por lo menos el Esequibo es una zona de reclamación. Sí, claro. Está pintado con rayita. Este no. Este se entregó. Sí, señor. El resultado no se hizo esperar. Las fuerzas revolucionarias, disminuidas, confundidas, empezaron a retroceder y las fuerzas capitalistas iniciaron un asalto al socialismo. Se apoderaron de los dólares, ensayaron violencia, estimularon el egoísmo en la población. El gobierno contribuyó al consumo febril. Se impuso la ética de mientras más consumes, más feliz eres. Si lo que consumes lo obtienes sin esfuerzo, eres vivo. La viveza es un valor. El individualismo prevaleció sobre el sentido de pertenencia a la sociedad. Así, el triunfo del capitalismo estaba sellado. Solo tenía que esperar que el proceso de descomposición concluyera. Ahí nos pasamos por alto el párrafo anterior y en parte este párrafo en aquello que, bueno, por repetido, nunca está de más porque es lo central.
que ¿La negrita? nos salteamos de comentarlo, quiero decir, que el problema no es económico. Subjetivo, de conciencia. Exactamente, el problema es que si el gobierno no entiende eso, más allá de su ideología socialdemócrata, de que un socialdemócrata no puede hacer revolución, de las limitaciones ideológicas de la dirección, estamos todos de acuerdo. Pero si además no comprendes la esencia del capitalismo, no vas a comprender nunca el socialismo. Es que no, usted está equivocado. Y no lo vas a poder cambiar. Usted está equivocado, es que no les interesa meterse por ahí. Fíjate que cuando asesinan a Chávez, ellos todos dicen que lo asesinaron, pero no toman ninguna acción, ni dicen quién fue, ni nada, porque ellos... No, ni convocaron a aquella comisión para investigar los asesinatos. Para investigar ni nada. ¿Por qué? Porque la subjetividad socialista no les conviene. Les conviene mira, por ahí anda un micro, donde recordando cuando Maduro dice, dejen vacíos los anaqueles, ataquen, el consumismo loco. El acaso. Eso les facilita entregar a la República, chicos, a esta gente que ya se la están entregando. Y van a venir. Y cuando ya están aquí. Y cuando se ve el efecto de eso, ¿verdad? Pero va a ser catastrófico, como lo están diciendo los analistas internacionales. El gobierno intentó mantener el consumo desmedido, prometió villas y castillos, tuvo variadas exageraciones pedagógicas, es decir, promesas de becerros de oro que no pudo cumplir. La realidad se impuso a las ficciones, los espejismos de los gobernantes, y la crisis se profundizó. Pero es que ahí está una cosa de exageraciones. Exageraciones pedagógicas. Que eso lo dijo el presidente, ¿verdad? Cuando él dice, me equivoqué cuando dije que no era necesario subir la gasolina, pero lo hice como una exageración pedagógica. No sé qué significa eso en el lenguaje, en el argot del presidente. Pero van a subir la gasolina y están simulando un debate, que es un debate bufo, subir la gasolina. Eso no es lo que se tiene que discutir. Claro. Aquí se tiene que discutir el capitalismo o socialismo. Y dentro de ese marco entra la gasolina. Pero la gasolina sola es una discusión fragmentada. Para distraer. Yo no estoy de acuerdo que suban nada ni que lo bajen. Vamos a discutir lo que hay que discutir. Sí. Las barbaridades que dice el vicepresidente. Claro. ¿Cuál es el sistema que estás aplicando? Si esto es socialismo o no. Esa sería una buena discusión. Que suba la conciencia. No, una buena discusión es, señor, ¿esto es socialismo o no es? ¿Dónde está el socialismo? Está distrayendo. Sí. Eso con la gasolina. Y de todas maneras está ya pactado cuánto lo van a subir y todo con lo internacional. Y ya lo dice el pendejo de ¿cómo se llama? Tipo que Pérez Abad. Ya tienen calculado los vagabundos, chicos, que con el control de cambio, dice Pérez Abad hoy, van a entrar 15.000 millones. ¿De dónde sacó esos números? Ya lo tenían calculado. Eso lo tenía ya listo. Ya tenían el pacto con los capitalistas. Y aquí los pendejos, plumíferos y tal, y los voceros que se la dan de chavista, no dicen nada. Lo que son unos alabones. Y aprueban, se endosan. Sí. Eso es crimen, oíste. Dejar que el socialismo se lo lleven así. Que se lleven a Chávez. Así llegamos al... que oír a Rosa Natalia, que esa sí no come cuenta. Así llegamos al viaje del presidente, buscando dinero para mantener el festín y fracasando en el intento. Y así llegamos a las medidas que anunció el 21 en la tarde, al pedido de armisticio claudicante. Se entregó parte de la soberanía en las zonas especiales de colonización. Se cumplió el pedido de suspender en la práctica el control de cambio y se entregó la planificación de la economía al sector capitalista, con la declaración del presidente Maduro en la formación de un equipo especial de diálogo, debate y asesoría del Estado Mayor Económico, y voy a convocar a economistas, opinadores nacionales e internacionales, y le he pedido al empresario Miguel Pérez Abad que coordine ese grupo especial y convoque a las escuelas de economía. Me imagino que van a invitar a Cerice, ¿es la...? Sí, a Teodoro Peskov. Sí, a esas... Meterio Gómez. Todo eso es un parapeto, y la consulta de la gasolina y tal, ya eso está cocinado. Decidido. Está decidido. Tú no ves que sale Pérez Abad con las cifras en la mano. Entonces,
Porque son exigencias de los capitalistas que ya tienen esos números en la cabeza. No, y para poder venir. ¿Cuánto sacan con el control de cambio? ¿Cuánto sacan en las zonas especiales? Pero los capitalistas no van a venir a correr riesgos. Pero tú sabes lo que es traer todos esos bancos que ustedes nombran ahí y tenerlos sentados a las pocas horas de haber dicho del control de cambio. Y lo dicen con una imprecisión, pero para los bancos sí se lo dieron preciso. ¿Cuánto es? ¿Ah? Yo vi uno de ellos tomando chocolate ahí. Pero fíjate tú, entonces están diciendo que es para que vengan los dólares. ¿Tú crees que la gente es pendeja para venir a cambiar dólares por bolívar? Es para que estos repatrien los dólares que capturen aquí. Repatrien. O repatrien. Mira, así, claro. Y es más, me corto la oreja de las 3 que tengo que van a privatizar, empezando por la CanTV. Está lista, está en la olla. Ahí viene Slim a comprar un pedazo. Cancelado. Y con esa plata... Pero ven acá lo que dice el vicepresidente. Es que se la iban a vender a Slim. Ustedes se acuerdan, ¿no? Sí, sí, Era claro. Slim que quería comprar y Chávez dijo no. Por eso digo sector yo... estratégico. Pero oye, mira, el cretinismo del vicepresidente es de tal magnitud que dice que para ayudar al gasto social de los pobres van a subir la gasolina y perjudicar a los pobres. O sea que, sí, que van a dar vuelta, ¿verdad? Te voy a quitar... al que paga la buseta, la camionetica, ¿verdad? Te voy a aumentar ese un impuesto indirecto. Ajá. Para después dártelo a ti otra vez. Imagínate tú, ¿a quién engañan? Que esa plata va para lo social. No, esa plata va para los gastos del gobierno y para robársela. Esa es la gran verdad. Claro, eso lo decide Pérez Abad. Este equipo especial no es otra cosa que la entrega directa de la dirección de la guerra, de la economía al enemigo. De esta manera, el gobierno De esta manera, el gobierno humilla las banderas del socialismo de manera definitiva. Se entrega. Y los buitres revoloteando sobre el cadáver del socialismo. No, pero ven acá. Los fondos buitres y todos esos chinos también. En estas condiciones, después de esto, el que diga que esto es socialismo es bien sinvergüenza. Sí. Y el que se quede callado es más sinvergüenza. ¿Verdad? Y el que defienda esto es triple sinvergüenza. Pero hay un sinvergüenza que incluso viene Díaz diciendo que de qué se quejan los capitalistas. Si Banesco, por ejemplo, ganó en el último año más que nunca en la historia. Y eso es socialismo. Que la banca como que nunca pierde. En capitalismo. Sí. Bueno, dale pues. Es inaudito, difícil de creer, un Estado Mayor que debía ser socialista que entrega su dirección al ejército enemigo capitalista. Más claudicación, difícil de imaginar. ¡Viva Chávez y su sueño, el socialismo! Muy bien, ya dijimos todo. Bueno. ¿No quiere hablar más? No, Dios proveerá. Bueno, nos reencontramos el lunes. Dios reclamará a la oligarquía. No se pierdan antes que le grites tus 4 cosas. Volvemos a recomendar. Lo vamos a colgar a nuestro blog, pero también en trincheraderosas.blogspot.com. El programa de Rosa Natalia, imperdible. Listo. Oligarquía, aquí están tus 4 cosas. Pa, 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 pa. Maldita. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.